particularidades, pero vamos a abarcar todo lo que nos alcance el tiempo. Entonces comenzamos, ¿no? Primero entramos a lo que es SUNAT, ¿sí? Operaciones en línea, y vamos a ingresar a fin de poder ingresar nuestra solicitud electrónica. Entonces, he ahí, en esta parte, donde tenemos que colocar nuestra clave sol, a fin de que podamos ingresar al sistema. Claro, hay una parte donde dice recuérdame, ¿no? Si lo pones ahí, si es tu computadora del contador, le pones clic y podemos, pues, tener grabado la clave e ingresar de manera más rápida. Una vez que ingresamos aquí, tenemos en la parte izquierda tres situaciones importantes, ¿no? Personas, empresas, operadores de comercio exterior. Y ahí, si se dan cuenta, donde dice personas, también dice código de cuenta interbancaria, ¿sí? Inscripción de cuenta interbancaria. Pero también lo puedes escribir como empresa, ¿no? Persona natural o empresa o persona jurídica. Ahí vamos a poner acá donde dice empresa. También tenemos ahí para poder escribir, ¿no es cierto? Ahí puedes tú agregar, o sea, escribir tu cuenta, cambiar tu cuenta. O sea, de repente, bueno, ya no quieres, ya tienes mucho drawback ya en cómo se llama en tu cuenta de banco de crédito, la puedes cambiar al Banco Interbank, o a otro banco que tú, o al Banco BIF, no sé, a cualquier banco, podrías cambiar. Y también, tantas veces que has cambiado tu cuenta, en la parte, pues, la última, y dice consultar tu cuenta para ver cuál es la cuenta que tienes registradas, a fin de esperar con ansias el abono del drawback. Entonces, como ustedes pueden apreciar, le hemos puesto acá ingresar cuenta, y acá ingresamos una cuenta y nos dice pues que ya la cuenta está ingresada, ¿correcto? Sale de RUC, el nombre del banco, en este caso, banco de crédito, mi estado, válida. Entonces acá yo ya estoy un poco, el primer paso, importante. ¿Por qué? Porque ya he registrado mi cuenta, ya la SUNAT lo ha validado. Claro que, importante esto, ¿ah? Si tu empresa se llama Atlántica SAT, ¿sí? Yo tengo que pedir el drawback por mi empresa Atlántica SAT. Si yo, por ejemplo, como persona natural, como dice acá arriba, Quispe Farfán, Percy Hugo, soy la persona que voy a exportar, tengo yo que pedir el drawback con mi nombre. Y tengo que registrar mi cuenta bancaria también con mi nombre. Eso lo va a validar. No, pues yo quiero ponerle el nombre de ¿cómo se llama? De mi esposa o de mi amiga. No, no lo van a validar. Si tu empresa es Atlántica SAT, no podrías poner otro nombre. Tiene que ser el nombre de la empresa o la persona que está siendo beneficiaria. Eso es importante porque muchas veces, parece obvio, pero muchas veces se comete ese error y luego no sabes por qué no te validan la cuenta, ¿sí? Y si no está validado, no puedes solicitar electrónicamente el drawback. Entonces seguimos. Entramos aquí para poder solicitar el drawback en la otra pestaña donde dice operadores de comercio exterior. Y en el lado derecho, ahí hacemos clic donde dice drawback. ¿Sí? Así de simple. Donde dice drawback. Entonces vamos a hacer clic. Ponemos ahí trámites, ¿sí? Trámites, lógicamente, más abajo puede ser consultas, ¿no? O sea, puedes consultar cómo está tu solicitud de drawback. Entonces, ingresamos y nos dice ahí solicitud de restitución. ¿Sí? Solicitud de restitución. Entonces, al ingresar, nos va a abrir una ventana muy, pero muy amigable,
muy amigable, y vamos a entrar a lo que es la solicitud de restitución. Si se dan cuenta, en la parte primera sale pues no solicitud que he dejado a medias, ¿no? Entonces podría volver a ingresar a esa solicitud a fin de completarla. ¿Sí? O sea, no es cuestión de que lo pierdas, sino se va grabando automáticamente. En nuestro caso, vamos a hacerle clic a una nueva solicitud a fin de poder analizar cada una de las partes de esta solicitud electrónica. Entonces, acá ponemos la solicitud de restitución. Lo primero que tenemos que analizar aquí es que esta solicitud tiene 3 partes, ¿sí? O 3 secciones, A, B, C, 1, 2, 3. Pero ahí pueden ver que la primera contiene los datos generales. Lo segundo dice datos de transacción, ¿no? O sea, datos, lo que tiene que ver con la exportación, así dice, ¿no? Datos de exportación y insumos importados. Y la tercera, documentos. Entonces, la primera, ¿qué contiene? Información de tipo y lugar de producción. Ojo, o sea, ¿dónde has producido los bienes exportados? ¿Sí? ¿Cuáles son las empresas vinculadas? De acuerdo al artículo 24 de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué empresas están vinculadas? Habíamos dicho al principio que no puedes ser beneficiario de Drawback si superas los 20 millones de dólares de valor FOB por sus partidas. Si yo soy un exportador, por ejemplo, de huevos, ¿sí? Ya voy 20 millones de dólares, hasta ahí nomás puedo pedir Drawback. Ajá, pero voy a formar una empresa con mi esposa, ¿sí? Que ha llegado forma una empresa, ¿no es cierto? Para pedir 20 millones de dólares más. No es así. Ya según la ley de impuesto a la renta, por ser tu esposa, ya es vinculado. Entonces, las empresas vinculadas en conjunto no pueden solicitar más de 20 millones de dólares. Entonces, ahí también tenemos las condiciones de transacción. O sea, si hay comisiones, si hay uso del oro, ¿sí? O uso de otros beneficios. Entonces, ahí, en esta sección, tiene toda esta información. En la sección 2, ¿qué contiene? Todos esos datos relativos a los bienes que estás exportando. ¿Qué insumos has utilizado? ¿O qué mercancía has elaborado? Puede ser polvo, puede ser camisas, puede ser exportación de manzana. ¿Qué insumos has utilizado? Puede ser cajas, puede ser botones, etiquetas, etcétera. ¿Qué has incorporado en dichas mercancías? Además, también te van a pedir ahí información sobre si la producción lo has hecho en tu propio local, la has encargado, ¿sí? Si vas a deducir algún insumo, etcétera. Y en la sección 3, donde dice documentos, ahí sí tenemos que adjuntar todos los archivos de documentos que van a sustentar esta solicitud. Entonces vamos a ingresar, ponemos clic y ahí tenemos lo que es las empresas vinculadas. Entonces, esta parte de aquí, empresas vinculadas, hay dos, ahí puedes poner agregar, ¿no? Agregar o excluir también. Pero agregas aquellas empresas que están vinculadas y exporten tu misma subpartida nacional. Entonces, una vez seleccionada, ahí, ¿qué es lo que sucede? Pones ahí el número de RUT y se acabó. Pero también podría ser que quieras excluirla, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? La empresa de repente la vendes o quizás de repente te divorcias, ¿sí? No sé, pero la puedes excluir. Entonces, ahí tendrías que registrar la fecha de vinculación, hasta si es posible, la copia literal de registros públicos, los motivos por qué se excluye la vinculación. Entonces tú tienes que sustentarlo, por qué se excluye, y también, ¿no?, adjuntar alguna documentación sobre por qué estás excluyendo
alguna empresa que previamente ya la SUNAT la había detectado o estaba vinculada, ¿sí? Entonces, o sea, está vinculada en los registros de base de datos de la SUNAT. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque imagínense que tienes un socio que también exporta contigo, socio, no sé, tú, lo mismo, y de repente quiere solicitar y él ya exportó como 15 millones. Entonces, te queda 5 nada más. ¿Qué es lo que sucede? Entonces ahí tienes que excluir esa vinculación de esta forma a fin de que pueda ser beneficiario del total de los 20 millones. Esta condición de solicitud, miren lo que dice ahí, ¿no? Primero, montos a deducir por comisiones y otros gastos deducibles. Esto es importante, ¿no? Porque esto de acá hay que entender que no todo, por ejemplo, hay comisiones, ¿no? Por ejemplo, los gastos, algunos gastos, ¿no? De venta, por ejemplo, ¿no? Esa información tienes que deducirla al valor FOB. Intereses, por ejemplo, ¿no? O sea, no vas a sumarle al valor FOB los intereses. Si lo has puesto, tendrás que deducirlo, ¿no? Entonces, ahí esta parte es importante. Luego tenemos, ahí dice, montos por deducir por concepto del costo de oro. Ajá. Si tú exportas, por ejemplo, joyas, como te hacen el sistema aplicas el SWAT, entonces exportas una joya, y eres beneficiario del DROBA, pero tienes que descontar el valor del oro. ¿Sí? El valor del oro. Entonces, podías ponerlo sí o no. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si pones sí, ahí tendrías que ingresar el monto a deducir en dólares americanos del oro. Dices no, en este caso puesto no, para no complicarme, no tengo por deducir oro, estoy exportando polos, no me complico. ¿Sí? Entonces no deduzco nada. Ahora, dice, ¿no? El valor CIF del insumo importado supera el 50% del valor FOB del producto exportado, dice el sistema, ¿no? O incumple lo dispuesto en el texto único ordenado de la ley para la lucha contra la evasión, para la formalización de la economía, ley 28194. Entonces tú puedes poner sí o no. O sea, ¿qué significa si el valor CIF? O sea, supongamos que la mercancía que yo estoy exportando, el valor CIF es $100,000. No, el valor FOB es $100,000 y las telas que he importado me ha costado $60,000. Imagínense, ¿no? Entonces ya estás exportando casi un producto importado. Entonces, eso no es la naturaleza del DROBA. La naturaleza del DROBA hemos dicho que es un régimen de perfeccionamiento, es un promotor de las exportaciones. Por tal motivo, ahí hay un requisito importante, que no debe superar esos insumos importados el 50%. ¿Sí? O sea, máximo podría ser importado hasta $50,000. No puede superar, ¿sí? El valor CIF. ¿Estamos? Ahora, también interesante acá, que esto es nuevo, ¿no es cierto? Que también te dice si incumples la ley de la formalización de la economía y la lucha contra la evasión. ¿Sí? Lucha contra la evasión. Entonces, lógicamente, sí, no, yo estoy evadiendo, le pones sí, no, entonces te pone automáticamente que no eres beneficiario al DROBA. ¿Estamos? Luego tenemos, ahí dice, has hecho mecanismos o regímenes temporales, ¿no? O sea, mecanismos aduaneros suspensivos o exterminatorios de aranceles. Acá, por ejemplo, ¿no? Imagínate que el insumo que tú has importado lo has sometido al régimen de admisión temporal. Entonces, no te da derecho al DROBA. Imagínate que te hayas acogido un TLC con tu insumo importado. O sea, has importado un insumo, botones, y te has acogido el TLC con Estados Unidos.
no has pagado arancel, por tal motivo no tienes drawback. Porque acuérdense que hemos dicho que drawback es cuando tú tienes o has pagado un arancel y ese arancel eleva el costo de tu producto al momento de exportar. Pero si te has acogido un TLC, ¿qué arancel? Por tal motivo, pones sí, automáticamente el sistema te va a decir no hay drawback. No eres beneficiario. También podría ser que tú importes un producto que el arancel sea cero. O sea que la tasa es cero. Bueno, yo no tengo la culpa, pues el insumo importado tiene arancel cero. Está bien, no tienes la culpa, correcto. Pero ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho que requisita para que te hacer drawback que hayas pagado un arancel. Por lo menos de un insumo importado. Aunque sea $1, pero algo de arancel. No he pagado, pues es cero. Bueno, pues entonces no hay drawback para ti. Así de simple. ¿Sí? Así de simple. Entonces, tenemos también que tener en cuenta esto. ¿Sí? Ahí está, el valor CIF. ¿Sí? El valor CIF. Mire, si le ponemos que sí, ¿no? O sea, para ver qué dice el sistema, si le ponemos que sí, o sea, que no cumplimos, y acá dice, no le corresponde el beneficio. O sea, si ponemos, por ejemplo, el valor supera el 50%, ¿sí? Le ponemos sí, ¿no? Deberíamos ponerle no. Pues le ponemos sí, el sistema automáticamente te ayuda, ¿no? Y te dice, no eres beneficiario del no. ¿Sí? Por lo que no podrás continuar registro y automáticamente te saca del sistema. ¿Se dan cuenta? Eso es interesante, o sea, no permite que te equivoques. ¿Sí? Y si cumples también, ¿no? La parte de la ley, de todo lo que tiene que ver con la lucha contra la evasión, la formalización de la economía. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema, ¿no? Hay muchas leyes que abarcan muchas normas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que es la bancarización, ¿no? ¿Sí? O sea que la norma dice que si tú compras algo más de $1,000, por ejemplo, o 3,000 soles, tienes que usar un medio de pago. O sea, tienes que pagarlo a través de un banco. ¿Sí? No en efectivo, ¿no? Es más, ¿no? Si ustedes analizan las nuevas normas de la ley de aduanas, si tú importas y no usas un medio de pago, y la SUNAT demuestra que no hay medio de pago, si ustedes analizan la tabla de sanciones, la multa es el 30% del valor FOB, imagínense. O sea, si te importa $100,000, por decir, la multa sería casi $30,000 o $30,000. Entonces, las normas se han modificado muy fuerte justamente para luchar contra la evasión, contra la formalización de la economía, contra el lavado de activos y todo, ¿cómo se llama esta situación? Mucho cuidado con este tipo de multas. Muy bien, sigamos. Entonces, habíamos dicho que si haces uso de regímenes temporales o el insumo que estás importando, también le pones sí, por ejemplo, le pones sí, automáticamente el sistema que te va a poner ahí. Solo se puede deducir insumo localmente, dice, ¿no? En este caso contrario, no le corresponde el beneficio. Claro, si tú el insumo que tú acá, que te pregunta, es importado, lo pones en sí, no te corresponde el beneficio. Al menos que estás en la segunda modalidad, que es la importación o el insumo importado, compra local, que vamos a ver más adelante, ¿no? Porque hay tres formas de justificar un insumo importado. La primera es que tú lo importes directamente. La segunda es que compres aquí en Perú un insumo importado por un tercero. Y la tercera forma es que compres un insumo, por decir una caja, que haya utilizado, o sea, dentro de esa caja, por ejemplo, pegamento importado. O sea, hay tres formas de sustentarlo. ¿Sí? Luego, tenemos el tipo de producción. ¿Sí? El tipo de producción. Lógicamente que al iniciar
hay que llenar a qué aduana estás dirigiéndote. Antes era muy importante eso, ¿no? Porque yo podía, por ejemplo, Marítima o podía Centro Aéreo, porque estaba cerca, al frente de la oficina de nosotros, pero era importante porque ahí tenías que presentar los documentos presenciales, no si se salía documentos, pero ahora no, ¿no? Ahora como es todo virtual, entonces creo que ya no es muy importante, bueno, se pone de todas maneras por X motivos, pero la verdad es que ya casi todo es electrónico, ¿no? Y esto está muy interesante. Entonces ahí tenemos la segunda parte sería el tipo de producción, ahí dice, ¿no? Tipo de producción. Entonces ahí podríamos marcar, está chiquito, pero se puede ver propia, o sea, que tú la has producido, tú bien has hecho la producción y podría ser por encargo. ¿Estamos? En la 2, mire, yo he marcado los dos para poder estandarizarlo. Entonces, ahí que nos va a pedir, ¿no? Nos va a pedir si, vamos a hacerle clic, nos va a pedir que, nos va a pedir si el local es propio, es alquilado, ¿no? Y automáticamente, si ponemos nosotros ahí, vamos a llenarlo, nos va a salir pues aquella información que previamente uno registra en la SUNAT, o sea, el domicilio fiscal y los locales anexos. Entonces, en ese momento vas a colocar o vas a hacer un check donde cuáles son, dónde has hecho la producción. Repito, ahí va a salir una lista de todas las, el domicilio fiscal y los locales anexos, pero que has registrado previamente en la ficha RUT. ¿Estamos? No lo puedes llenar acá, o sea, tienes que entrar a la ficha. Entonces ya esto previamente ya está, figura en el RUT, por tal motivo sale la dirección del domicilio fiscal y en el local anexo. Entonces acá tienes que poner el check en dónde has producido esta mercancía. ¿Estamos? ¿En dónde? Profesor, le he producido, profesor, porque ya, está bien. ¿Lo has producido en dónde? Lo he producido en mi local y lo he producido en dónde? En un local anexo. Correcto, pues marcaron dos. No hay problema. Acuérdense que el Dropbox está sujeto a fiscalización. Y esto tiene es un carácter de declaración jurada. Entonces lo que va a hacer el auditor, ¿qué cosa es? ¿Sí? Es más, ¿no? Si hay un indicador de riesgo, lo que va a hacer el auditor es verificar tu solicitud y en una decisión inmotivada puede ir a tu local a verificar si efectivamente se produce ahí. Eso es muy importante, ¿no? Entonces no es cuestión de marcar por marcar, ¿no? Tienes que marcar dónde en verdad se produce. Te dice produce, ¿no? A veces la gente, o a veces yo he tenido algunos empresarios exportadores que siempre ponían el check en ¿cómo se llama? El domicilio fiscal. No es necesario, puede ser solamente el local anexo. Porque de repente tu domicilio fiscal solamente está en San Isidro y está solamente una oficina y tu secretaria. Ahí no estás produciendo nada. ¿Sí? Y ahí hay algunas multas por mala declaración. Entonces, ahora vamos a ver. Hemos terminado con la primera parte, ¿no es cierto? Igual, ¿no? También se puede llenar por encargo. Igual te va a pedir, ¿no es cierto? A quién el RUC de la empresa, el RUC de la empresa que hace esa empresa que hace solicitado que te haga el servicio, ¿no? Pero ahí te va a pedir más información, ¿no? Te va a pedir también la factura, el comprobante de pago y toda esa información, ¿no? Dónde se produjo el encargo, etcétera. ¿Estamos? Ahora, también hay que entender que este sistema te va a dar el total FOD, ¿cierto? Y esto no es evitable. Esto lo que va a hacer es, todo lo que llenemos en esta sección 2, ¿sí? Esta sección 2 va a sumarlo y automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a sumar y va a calcular el FOB y cuánto es la solicitud. ¿Sí? O sea, esta parte es muy importante, ¿no? Muy importante.
Miren que también podría ser que podrías importar los archivos o de manera agregarlo, ¿sí? O sea, lo puedes hacer de repente con mucha cantidad de archivos o simplemente uno por uno. Entonces, acá lo que tenemos que analizar es esta parte, que acá se va a declarar o se va a precisar toda esta información que requiere la aduana de los bienes exportados y los insumos que has incorporado en dichos bienes. Además, también la información que tiene que ver con el encargo de la producción y distribución de los insumos. Pero acá tenemos que hacerlo serie por serie, ¿sí? Serie por serie, y automáticamente el sistema va a sacar el valor FOD que vas a restituir por serie. Entonces, ponemos acá, por ejemplo, el DAN de exportación. Y automáticamente, como ustedes pueden apreciar, ¿sí?, el sistema informático va a mostrar por defecto el valor FOD. ¿Sí? El valor FOD. Hay que tener en cuenta que este valor FOD que existe tiene que ser confirmado, o puedes rectificarlo, pero nunca con un valor mayor. Sí, puede ser por un valor menor, sí, pero no mayor. Claro, porque este valor debe estar deducido, o sea, restado por las comisiones, otros gastos, como dijimos, intereses, o costos del oro, si estás exportando algo que ver con el oro. Entonces, esto se tiene que deducir, ¿no es cierto? Entonces ahí puedes poner si has encargado la producción de la serie, ¿no? Si esa serie se ha encargado o no. Previamente tú habrías puesto el tipo de producción en la sección 1, si la encargaste o no, tiene que haber concordancia, ¿no? ¿Cierto? Porque también, si tú pones que sí, entonces tú debes haber registrado en la sección 1, haber registrado en qué local se hizo la producción. ¿Sí? En qué local se hizo la producción. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Si he puesto sí del encargo de producción, ahí te va a salir el documento de producción. El documento de producción. ¿Qué tipo de documento, no? El comprobante de pago, el número de documento de pago, tienes que registrar qué comprobante de pago, el RUC que te dio el servicio, ¿no? La fecha de documento, ¿no? Registrar cuándo ha sido la fecha del documento. Esto es importante, por favor, porque el procedimiento hoy se ha modificado a tal extremo que ya señala textualmente de que la factura, atención, la factura de los insumos y la factura de la producción tiene que ser con fecha antes que ingrese a un depósito temporal a exportación o antes que ingresen al puerto si ha solicitado un embarque directo del local del exportador. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy exportando polos o camisas y he encargado la producción a una planta y he embarcado la mercancía hoy, 14 de abril, no puedo yo, pues, solicitar el DROBA de repente el 14 de julio del 2021 y poner ahí que la factura recién tiene fecha por decir 1 de julio. No, no cumples. La factura tiene que ser hecha con fecha antes del término del embarque. Fácil, dicen, ¿no? Le digo a mi proveedor que me ponga la factura con fecha anterior. Paso complicado, por si acaso, porque ahora, acuérdense que todas las facturas son de forma electrónica. Y al ser de forma electrónica, ya no podrías, bueno, no se debería ni se podría, ¿no? El sistema no lo permitiría. Entonces, hay que ser muy ordenado con estos temas de los documentos. Hay que pedirle siempre a nuestro proveedor la factura, las guías de remisión que sustenten, ¿no? Que sustenten el traslado. Hay que ser muy ordenado, tanto para los insumos y tanto cuando encarguen la producción. Vuelvo a repetir, el drawback está sujeto a fiscalización, más aún si tienes algún indicador de riesgo.
que vamos a ver más adelante, esto, ¿no? Si hay un indicador de riesgo, la SUNAT antes de depositarte tiene 6 meses para poder revisar todos los documentos y recién autorizar el abono. Si no te hace un indicador de riesgo, le van a abonar, ¿sí? En 5 días, dice la norma, pero te pueden revisar días después o meses después, ¿no? Hasta que cumple el plazo prescriptorio, que según el Código Tributario es hasta 4 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Acá tienes que poner también en la descripción de la mercancía, el ítem de la fecha del documento, toda la información que te solicitan para poder llenar esta parte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el documento de la producción. Acá está. Decíamos, todo se llena tipo de documento, cantidad utilizada de ese documento en la serie de exportación. ¿Sí? Ahí podemos poner por los t-shirts. ¿Correcto? Ahí está, le hemos puesto a la confección y toda esta información. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este comprobante de encargo de producción se llena por serie. ¿Sí? Yo he pedido, por ejemplo, en mi exportación tengo polos. En mi segundo ítem tengo, por ejemplo, camisas. El tercer ítem tengo, por decir, lencería. Entonces, la primera he llenado y tengo que ver, tengo que declarar si en ese primer ítem de exportación que tengo que nomar Droba, he encargado la producción o no. Lógicamente que es más fácil si yo mismo le he producido, le pongo no. ¿Sí? Le pongo no. Pero queremos ir más a fondo, ¿qué pasaría si en verdad he encargado la producción? Y después automáticamente viene el tipo de insumo que he utilizado. ¿Sí? ¿Qué insumo he utilizado? Y ahí tenemos, habíamos dicho, ahí lo está, 3 modalidades de incorporación del insumo. Entonces, la primera modalidad es que tú hayas importado directamente el insumo. O sea, con tu mismo número de RUC, tú has importado el insumo. Ahí sí es más fácil. La segunda modalidad, claro, ¿por qué es más fácil? Porque simplemente pones bien la modalidad y pones solamente la DAN, el número de DAN de tu importación, del insumo, y no tendrás que adjuntar nada porque esa información ya lo tiene la aduana. La segunda modalidad es que ese insumo que has utilizado, tú no lo hayas importado. Por ejemplo, has utilizado botones. Esos botones tú no lo importaste, sino lo importó otra empresa. Entonces, si lo importa otra empresa, simplemente también puedes hacer beneficiario de drawback, pero tendrás que acogerte con la segunda modalidad. ¿Sí? Luego, la tercera modalidad es una mercancía elaborada con insumos o materias importadas adquiridas con proveedores locales. ¿Qué significa eso? Tú has importado, tú has comprado, tú usas en tus camisas, por ejemplo, unas cajitas para que a ver, vamos a ponerle a ver que sean. Bueno, sigamos con los botones. Pero tus botones son laqueados. Entonces, el botón no es importado. La resina del botón es importado. Pero como viene laqueado, la laca es importada. Entonces, te lo vende a ti, tu proveedor, y tu proveedor te dice, mira, de este botón, todo el botón es nacional. Pero yo quiero Droba. Necesito que sea importado. Acójate la tercera modalidad. La laca del botón, la laca, ¿sí? Es importada. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Estamos? Pero para eso, ¿sí? Tienes que llenar esta forma de estos documentos, adjuntando los documentos sustentatorios, que son las declaraciones juradas. ¿Sí? Entonces, cuando es la primera modalidad, no hay mucho que decir, porque ahí simplemente es que tú lo has importado directamente y solo llenarás el número de la declaración de importación, ¿sí? La serie de la declaración, o sea, ¿qué número de series de la DAN? La serie número 3, 4, que sustenta la nacionalización del insumo. Luego, acá hay una parte, ¿no?
que es importante, que dice, por ejemplo, esta parte, ¿no? O hay otra forma, le dice, ¿no? El sistema, ¿no? De adquisición del insumo. Entonces, cuando te preguntan eso, lo que quiere decir es que, bueno, que hay otra forma, de aparte de importarlo de tres formas, ¿sí? Ahí dice, ¿no? Tercera mayoría, sí. Otra forma. Entonces, ahí lo que te quiere decir, atención, es, por ejemplo, imagínense que haya una fusión de empresas o haya una escisión de empresas. La empresa vende una parte de su empresa, ¿no? O sea, una línea de su empresa. Entonces, compras esa empresa y tenía insumos importados. Entonces, hay una forma de adquirir, ¿cierto? Que no sea la importación. También la aduana te permite usar ese insumo importado, ¿sí? Entonces, eso mucho, hay que entenderlo porque siempre preguntan, ¿no? ¿Qué significa cuando le preguntan otra forma de adquisición de los insumos importados? Entonces, ahí quiere decir que puede ser por un tema de reorganización empresarial, ¿sí? Que pasa esporádicamente, ¿no? Se juntan dos empresas por fusión, por adquisición, etcétera, ¿sí? Para poder generar todo el término le llamamos reorganización empresarial. Entonces, esta es la forma de llenar la más complicada, ¿no? La tercera forma del insumo utilizado. Porque en la segunda modalidad, ahí lo que vas a poner simplemente es el RUC del proveedor local, ¿correcto? En la segunda forma vas a poner ahí el número de la factura de la compra local, ahí está, ahí, la fecha de la factura, el número de ítem de la factura, la descripción de la mercancía que estás pagando en esa factura. ¿Sí? Y también tendrás que poner en la segunda y la tercera forma, tercera forma, la cantidad de ítems de la factura de la compra local, o sea, cuánto ha consumido la unidad de medida, ¿sí? La cantidad neta, la cantidad total. Entonces, en esta tercera modalidad que estamos viendo, tercera modalidad, compra local, esta tercera modalidad, que viene a ser mercancías elaboradas con insumo importado, la tercera modalidad, ahí tenemos que llenar, ¿no? Primero, como ustedes pueden ver, el RUC, ¿no es cierto? ¿No? El RUC de la factura de la compra local, ¿sí? Que has adquirido, ¿no? El número de la factura, ¿no? O sea, el RUC, el número de la factura, la fecha de la factura, o sea, cuándo fue el comprobante de pago. También el número de ítem, igual que la forma, ¿no? La descripción de la mercancía. De la descripción de la mercancía. Y en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, está pues los datos de la importación, ¿no? ¿Sí? Los datos de la importación. Luego, en la parte, como ustedes, acá en la parte hay lo que se llama la deducción de insumos, ¿no? Ahí, eso se realiza también por cada serie, declarando esos comprobantes de pago que acrediten la adquisición del insumo adquirido localmente, ¿no? O sea, de la segunda modalidad y que será también deducido. También tenemos que poner de la misma forma la declaración, la factura, etcétera. Etcétera. Luego, aquí pasamos a tercera modalidad y pasamos a lo que son los documentos. Los documentos. Entonces acá, todos estos documentos que lo vamos a presentar, documentos digitalizados, que va a sustentar esta información. Ahí tenemos documentos y ponemos ahí adjuntar o importar archivos. Hay que entender aquí que tenemos la opción agregar, ¿no? Eliminar, salir, adjuntar archivos.
que se puede adjuntar hasta, señores, 1000 archivos por solicitud. 1000 archivos. ¿Sí? Sin miedo puedes adjuntar todas los archivos que necesitas adjuntar. Ya hemos dicho que ya podríamos adjuntar con el formato PDF y hasta 2 MB, ¿no? 2 megas. ¿Qué documentos tenemos que adjuntar acá, no? El primer documento importante, el documento de encargo de producción, ¿no? Ahí tienes que adjuntar los archivos correspondientes a los comprobantes de pago, ¿no? Por servicio. ¿Sí? Que acrediten el encargo de la producción, que puede ser total o parcial. Pero ¿qué documentos puede ser aquí? Aquí podría ser una factura, o podría también ser, atención acá, un recibo por horarios profesionales. ¿Sí? Puede ser que de repente que tenga que hacer el servicio profesional, que lo hace con recibo por honorarios. Según el procedimiento, también es válido. ¿Estamos? Luego tenemos la declaración jurada del proveedor local. Entonces, ahí hay un anexo, ¿no? Donde tiene que declarar. Eso solamente está en la segunda modalidad y en la tercera modalidad, ¿no? Porque en la primera, supuestamente, tú lo has importado el insumo en forma directa. Entonces, aquí, en esta declaración jurada del proveedor local, se adjunta dicho formato con la firma, con el sello. Ahí les voy a enseñar unos modelos para que ustedes puedan apreciarlo. Se baja el formato de la página de la SUNAT y se hace uno parecido, pero con la firma y sello, y luego se escanea, ¿no? Y hay que ser muy detalloso, porque hay que poner ahí el número de DAN, hay que poner ahí ¿cómo se llama? Justamente ese es un documento tan importante que tienes que tenerlo a la mano para llenar, pues, tu solicitud electrónica, ¿sí? Donde tiene que estar ahí el número de DAN, la fecha, el número de serie, la cantidad que te ha vendido, para poder llenar esta solicitud y también poder escanearla. Luego, la factura de compra, ¿sí? De local, ¿no es cierto? Ahí tenés que adjuntar los archivos, pues, ¿no? Los archivos sobre las facturas de compra local de los insumos o mercancías elaboradas con insumos importados, ¿sí? Que sustentan ese beneficio. Claro, por ejemplo, hay una empresa, ¿no? Que se llama Trupal, Papeles Trujillos, que vende unas cajas, ¿no? Tipo porteña, le llaman ellos, donde esa caja de cartón, toda la caja de cartón no es importado, ¿eh? Sino que ellos usan un insumo importado, ¿no? Usan el cartón corrugado. Entonces ellos te dan una declaración jurada, justamente, que esa caja tiene un insumo importado y sirve para poder acogerte al drop. Entonces esa factura la escaneas y la puedes mandar a este formato. Luego, otro documento importante es podría ser, por ejemplo, supongamos, como dijimos, ¿no? Ya has eliminado la vinculación con otra empresa, ¿sí? Por X motivos. Entonces, tienes que adjuntar el sustento, ¿no? O sea, ese archivo, ¿no? Decíamos que puede ser de los registros públicos, puede ser, si te has casado, pues, y te has divorciado, puede ser, pues, ¿cómo se llama? El acta de divorcio. Y si has vendido las acciones, puede ser la copia literal de registros públicos, no sé, pero un sustento para que te estás excluyendo de esta empresa vinculada. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo, un ejemplo público es por decir que ahora, solamente para un ejemplo, ¿no? Hay dos empresas, una que se llama Sodimax y otra que se llama Maestro. Ahorita están vinculadas, ¿no es cierto? Se han comprado, tienen los mismos dueños. Pero no sabemos hasta cuándo. De repente, el próximo año ya se desvinculan. Entonces, ahí y lo inscriben en registros públicos que ya vendieron una de las empresas o tienen nuevos dueños. Entonces, esa información de registros públicos
¿sí? Se tiene que sustentar. Luego tenemos la guía de remisión, ¿no? Del insumo, ¿no? Entonces, ahí hay que también adjuntar, si tuvieras, ¿no es cierto?, la guía de remisión que acredita la entrega de los insumos correspondientes. ¿Por qué es importante esto, no? Y ojo, acá, por ejemplo, cometemos muchos errores en esta guía de remisión, ¿no? Porque si tú juntas la guía de remisión y tú has declarado, ¿no es cierto?, que se está produciendo, por ejemplo, en Pisco, ¿sí? O sea, ahí está el local de producción de tu proveedor, y tú das en Lima, entonces la guía de remisión debe decir las direcciones, puede haber concordancia, ¿no? A veces, por ejemplo, le ponen la guía de remisión de Lima a Chacarilla, por decirlo, ¿no? Pero oye, pues la producción está en Pisco, ¿no? Entonces ahí esos errores causan a veces problemas, no en la solicitud, porque de repente ahí no lo puedan observar, pero ya en una fiscalización posterior comienzan a revisar todos estos documentos. ¿Estamos? Justamente hay una resolución del Tribunal Fiscal de hace muchos años que dice que si bien es cierto, el documento idóneo para acreditar los insumos y el cargo de producción es la factura, dice el Tribunal Fiscal, no es el único. ¿Sí? O sea, puede haber otros documentos donde ya la aduana podría verificar sobre la veracidad de la transacción. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la informalidad, ¿no? O sea, a veces no es que a veces somos un poco informales en este tema y eso pues el drawback en vez de ser un beneficio se convierte pues en un maleficio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Luego, acá vemos el acta de transferencia, ¿no? O sea, el documento de transferencia. Decíamos, por ejemplo, que hay otra modalidad, ¿no es cierto? Una modalidad es la reorganización empresarial, ¿no? Entonces, ahí siempre hay una acta de transferencia del bloque patrimonial. Entonces, si sucede eso, que no es mucho, pero a veces sucede, ¿no? Por ejemplo, la empresa, por decir un nombre, ¿no? Bueno, no puedo decir nombres, pero imaginemos que sea una empresa X, ¿no? O una empresa 2X y va a vender una parte, ¿no? Entonces, al vender una parte de la empresa, hay una acta, ¿no?, de transferencia. Entonces, justificas el insumo importado. ¿Sí? A ver, para hacerlo más directo, vamos a decir cualquier nombre, ¿no? A ver, la empresa, supongamos Camposol, ¿cierto? Tiene ha importado varios insumos. Por ejemplo, insumos para arándanos. Pero ¿qué sucede? Va a vender una parte de la empresa. O sea, la mitad de la empresa lo va a vender con todos sus insumos y lo compra la empresa Complejo Beta, otro exportador. O sea, al comprar esa empresa hay una acta de transferencia. Entonces, ahí están los insumos importados. Esos insumos importados también sirven para cogerse al drawback. ¿Sí? Son casos especiales, pero es importante que lo tenemos que saber porque a veces no entendemos a qué se refiere estos anexos y hay que entenderlo. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la declaración, hemos dicho, de proveedor local, eso es un anexo. Ahí tenemos la factura de compro local, el insumo, ¿sí? Y comprar, es importante también, a veces también cometemos muchos errores. Cuando tenemos una factura de comprador local, hay que cumplir las formalidades, ¿no?, de la ley comprobante de pago. ¿Sí? Si bien es cierto, hay algunas empresas chicas todavía, pequeñas, ojo que para todos los exportadores la ley es clara, tenemos que tener facturas electrónicas. Pero hay empresas que podrían ser muy pequeñas y todavía no estén obligadas a entregar facturas electrónicas. Yo en verdad siempre recomiendo a nuestros clientes, a las empresas que asesoramos, que exijan, ¿sí?, a sus proveedores como requisito que tengan factura electrónica, a fin de luchar pues contra la evasión y la informalidad. Es importante, ¿sí? Porque si ellos, una empresa que está importando algún tipo de productos, entonces
hay que entender, hay que exigirles que también nos entreguen algún tipo de documento electrónico, en este caso, la factura electrónica. Es muy importante esto, ¿sí? Y también, ojo, que esta factura electrónica tienes que pagarla, pues, de acuerdo a ley, ¿no? O sea, bancarizarla, ¿sí? Bancarizarla. Ahora, esto es importante, por favor, porque de repente no lo sabemos, ¿no? Sí, atención aquí. Cuando uno, por ejemplo, compra compras con una factura, un insumo, tienes que bancarizarlo. ¿Estamos? O sea, si supera una cantidad de $1000, se tiene que... Claro. Si tú no lo haces, esa factura no es válida. Así de simple, no es válida. Y si no es válida esa factura y has pedido el drawback, quizás te lo puedan abonar, pero luego lo vas a tener que devolver. ¿Por qué? Porque te has acogido mal a droga. Segunda casuística que nos ha pasado. Cuando tú haces un encargo de producción. O sea, si tú haces un encargo de producción, no tienes una planta, pero encargas a otra empresa a que produzca, lo que sucede es que también tienes que cumplir las formalidades, ¿no? Hemos dicho que tiene que ser una factura o podría ser un recibo por honorarios. Claro, el recibo por honorarios es lo más sencillo, ¿no? Ahí descuentas el impuesto a la renta, que es el 8%. ¿Sí? Y si supera la cantidad de los $1000, tiene que ser a través también de un banco. Pero tienes que descontar, pues, es el impuesto a la renta. ¿Sí? Tienes que cumplir la formalidad. Y si es una factura, tienes que ser todavía más, pero más preciso, porque ahí hay normas especiales. Ejemplo, la detracción, ¿no? Es un servicio y está afecto a la detracción. O sea, si por ejemplo el proveedor que te da la maquila te cobra $10,000, o sea, si la detracción es 10%, tú no le puedes pagar $9,000. Le tienes que descontar $1,000, depositas a su cuenta al Banco de la Nación y solamente le giras un cheque por $9,000. Y con cheque. Si tu proveedor te dice, no, jamás, pues no quiero, tienes que pagarme por acá, y tú de repente de buena gente, sí, pues al último yo no voy a trabajar para el Estado, no estoy de acuerdo con el Estado, pero no estás de acuerdo, pero estás que te haces un harakiri, porque después de eso, cuando la SUNAT te revise y ve que no has pagado la detracción, simplemente no has cumplido las formalidades y tú has declarado que que no has incumplido ninguna norma de la lucha contra la economía informal y no, entonces estás contradiciéndote en tu declaración jurada. Eso es es medular, es muy importante que cumplas todos los requisitos de la formalidad. Por eso que te hace llenar ese check que has hecho en el puntito al iniciar la declaración, es importante para que puedas entender de que tienes que capacitarte y tienes que leer todo lo que relacionado con esta norma. Entonces hay que tener mucho cuidado con las facturas, tanto de los insumos en compra local y tanto las facturas o recibos por honorarios cuando encargas la producción. Tienes que cumplir todas las normas de la ley del IGB y sobre la bancarización. Más aún, ¿no? Más aún si eres agente de percepción. ¿Sí? Más aún, ¿no? Ya una empresa grande, es agente de percepción, ya es diferente, ¿no? Pero lo que sí es común en empresas es la detracción, ¿sí? Detracción, el sistema spot, ¿sí? Eso ténganlo muy, pero muy en cuenta. Luego, procedemos acá, clic en abajo dice, ya una vez que hemos llenado, hemos adjuntado todos los documentos, no tenemos ningún problema, ponemos numerar, ¿sí? Al ponerlo numerar, entonces esta información va a llegar ¿a dónde? A la SUNAT. Le ponemos numerar, ¿sí? Y mire, ve, qué interesante, ¿no? Ahí están todos los archivos, pero el sistema me dice que el monto no supera los $500. Ajá. Otra cosa interesante que si
tu declaración no supera los $500, atención, no te ofendas, ¿sí? Pero la aduana, el reglamento dice bien claro de que no procede a darte el drawback. Lo que sucede es que, ¿qué podrías hacer? Juntar varias exportaciones, ¿sí? Juntar. Entonces, cuando ve ya que tu FOB supera, o sea, más de $500, recién podría devolverte el drawback. ¿Estamos? Eso hay que tenerlo ¿cómo se llama? Muy en claro, ¿sí? No es que pierdas el drawback, ¿ah? ¿Sí? Por ejemplo, tu valor FOB es, por decir, ¿no? A ver, si es exportado $10,000, sería $300. No supera los $500, entonces no te devuelve. Te dice que no supera. Mi valor FOB es $15,000 y es a 450 todavía. O sea, puedes juntar varias grandes de exportación. Llegas a $20,000, ajá, por 3% son $600. Así, ahí sí te acepta. Entonces, tiene que superar el FOB los $500. Luego, presentas y acá está, pues, ¿no? Te notifican a tu buzón electrónico. Ahora, también podrían, ¿no? De repente notificarte a tu correo siempre y cuando cuando presentas en la mesa, en la mesa virtual, en la mesa de parte virtual de SUNAT, y ahí colocas el número de root, ¿no? Pero ahí lo hacemos, hemos dicho, cuando sustentas los documentos, cuando te sale revisión documentaria. Pero acá, en este caso, por ejemplo, sale, ¿no? De frente, ¿no? Por medio de la presente se notifica que su solicitud de restitución de derechos arancelarias ha sido aprobada automáticamente, de conformidad con el procedimiento de despacho INTA PG 07. Hoy hemos dicho que se llama DESPA 07. Entonces, acá, pues, celebramos, pues, ¿no es cierto? Solamente esperamos que la aduana nos abone a nuestra cuenta en, vuelvo a repetir, soles, ¿sí? Nos abone en soles. Pero también habíamos dicho que podría ser de que no nos aprueben, ¿no es cierto? Haya un rechazo, ¿no? Miren esta notificación, ¿no? Acá dice, ¿qué dice, no? De una vez, el importe de tanto, ¿cierto? Ha sido abonado a su cuenta, ¿sí? Otra notificación. ¿Estamos? En tu notificación, en tu clave SOL, en tu buzón electrónico. Ahí está el depósito en tu cuenta. Solamente, por favor, para decirles también que previamente a tu depósito, lo que va a hacer la aduana es revisar si tienes algún tipo de cobranza. Si tienes algún tipo de cobranza, se va a cobrar ahí, te va a pagar la diferencia. Atención ahí, ¿eh? Y también puede ser que estás esperando tu abono o tu autorización y no te llegue. Porque puede ser que haya una fiscalización especial, porque tienes uno de los indicadores de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces ahí? Verificas pues en tu cuenta corriente. ¿Estamos? Y como les dije, ahí sale, ¿no? La fecha y va a salir Banco de la Nación y va a salir el monto, ¿ve? El monto. Ahí está, ¿no? Al tipo de cambio promedio. ¿Sí? Este monto, por favor, atención aquí, es en soles. ¿Sí? Es en soles. Por eso es que es importante que se tenga la cuenta en soles. Banco de la Nación no deposita en dólares. Entonces, una vez que tú ves tu estado de cuenta, verificas que todo está bien, el abono en tu cuenta. Luego, también esa es la buena noticia, pues, ¿no? O sea, eso es lo más rápido, ¿no? Eso es lo más rápido, que te abona según la norma después de 5 días presentada tu solicitud en aprobación automática. Es muy rápido esto. Pero también hemos dicho que puede haber dos tipos de rechazos. Puede haber un rechazo subsanable
y un rechazo no subsanable. Los subsanables, ¿cuáles son? Un error de transcripción, se verifica algún problema, de repente no está bien un documento digitalizado, no se ve, ¿sí? Te has olvidado de repente entregar una documentación, por decir, no has entregado de repente, no has escaneado una factura, o no has escaneado de repente la acción jurada, ¿sí? Te has olvidado poner el sello o firma en la documentación, entonces es subsanable. Hemos dicho que ahora ya con este nuevo procedimiento no es necesario que te acerques a las oficinas de la aduana, todo lo puedes hacer de forma digital electrónica. Y lo segundo es lo no subsanable, ¿no? Son los incumplimientos de los requisitos establecidos en el reglamento, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, que el insumo sea más de 36 meses, que la solicitud la has presentado de repente después de los 180 días, que el insumo importado de repente te has cogido una preferencia arancelaria, o sea, arancel cero, o has superado los 20 millones, todos los requisitos del reglamento, ¿sí? Si es incumplido, entonces te sale que no es subsanable. O también que te has demorado, ¿no? Te dan 2 días hábiles y de repente el tercer día tú presentas y ya es no subsanable. Por eso que tienes que estar observando siempre tu buzón, tu clave son. ¿Estamos? Ahí está, por ejemplo, un ejemplo de cómo se rechaza, ¿no? Observación, dice, no es digitado la acción jurada de su proveedor local correspondiente a la factura. Entonces, ese rechazo, ¿cierto? ¿Qué cosa es ese rechazo? Ese rechazo es subsanable. Entonces, me he presentado una notificación, ¿no? Entonces lo puedo subsanar. ¿Sí? Apunten, por favor, 2 días hábiles, ¿sí? No más. ¿Qué pasa si me pasé los 2 días? Esa también es una buena pregunta. Si te pasaste los 2 días, entonces se vuelve como no subsanable y se archiva, ¿sí? Se vuelve inadmisible, como decimos los abogados, ¿cierto? Pero entonces no hay problema. ¿Pero he perdido el derecho? No, es como que nunca se presentó la solicitud. Si estás dentro de los plazos de los 180 días, no te compliques, lo vuelves a presentar, ¿sí? Complicado es cuando ya estás al último día, ¿no? Pero tratemos siempre de hacer las cosas, no esperando siempre a los 180 días. En el número 179 quieres cómo se va a presentar tu droga, ¿no? Preséntalo lo más rápido posible. Si hay un problema, te falta algo, lo puedes volver a presentar. ¿Sí? Luego tenemos aquí, ¿no es cierto? Si te falta algún documento, entramos a la página, ¿sí? Ustedes ponen en Google, mesa de partes virtual, pones trámites de aduana, ¿correcto? Pones ahí asunto, verificación documentaria, solicitud mediante número tanto, pones tu RUC, ojo que te va a pedir validar esta verificación con tu clave SOL, ¿no? O sea, automáticamente el sistema, cuando tú lo envías, cuando tú pones el RUC, automáticamente te envía, ¿no? A tu clave SOL para que ingreses tú tu clave SOL y pueda verificar que tú has sido el que ha mandado esta documentación. Aquí es importante señalar, por favor, que esta modificación, si te piden los mismos documentos que ya has presentado tu solicitud, no te compliques, no tienes por qué volverlo a juntar. Solamente haces mención en tu contenido, o sea, en tu argumento, de que ya lo presentaste en la solicitud, al menos que te hayan dicho de que está ilegible, ¿sí? Yo en verdad, recomiendo que verifiques, ¿no? Que seas muy, pero muy detalloso con lo que la SUNAT te pide. ¿Estamos? No le mandes más de lo que te pide. Si te pide que te falte la factura tanto, mándale la factura tanto. Yo conozco personas que le falta que se lo jurada de proveedor y mandan otra vez todo la documentación, ¿no? Entonces, le manda 20 documentos, pero si no ha pedido uno, ¿no? ¿Para qué le haces trabajar? Se va a demorar más el especialista. Simplifíquele las cosas. Si te pidió uno, le mandas uno. Si te dice que está ilegible tal y que lo vuelvas a enviar, mándale ese que está ilegible.
Pero a veces, no, pero yo creo que está ilegible, lo voy a mandar otra vez por si acaso. No, no lo hagas. Vas a cargar el sistema, ¿no? Manda lo que te pida, ¿sí? Simplifica, simplifica. ¿Estamos? Si te piden 2 documentos, manda los 2 documentos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, esta parte de la mesa virtual. Luego, acá tenemos las diapositivas, que esto se va a subir a la parte virtual, ¿estamos? Para que ustedes puedan ver, o puedan ver la teoría de lo que hemos explicado ahora. Acá está el valor FOD, cómo está el coste de producción, qué es lo que suma el FOD y qué es lo que deberías deducir, como dijimos, ¿no? Los intereses por pago diferido, los gastos de corretaje, cánones, gastos posteriores a la exportación, ¿no? Y otros gastos asumidos por el vendedor. Todos estos gastos los tienes que deducir, ¿no? Y todas las comisiones, tanto de compras o de ventas. Entonces, solamente el FOD va a ser coste de producción, utilidad, costo de embalaje, gasto de transporte interno, gasto de agente, gasto de carga. A veces, por ejemplo, me preguntan algo que es importante, una pregunta frecuente, ¿no? Profesor, yo he exportado, pero he quedado en FCA. Y Coter FCA, correcto, pero en la DAN de exportación siempre te van a pedir el FOD. Entonces, para temas aduaneros, el FCA, el Coter FCA es igual a FOD. Profesor, yo he quedado en CIF, correcto, en DAC, en DDP, ¿no? En el nuevo Icoter 2020, DPU, correcto. Pero en la exportación siempre te van a pedir hallar o deducir el FOD. Entonces, automáticamente en la solicitud electrónica del Dropbox va a salir ese FOD. No se compliquen con esto. ¿Sí? Luego tenemos los plazos, ¿no? Decíamos que hay que cumplir los reglamentos. Entonces decíamos que esta tiene que ser máximo dentro de los 180 días hábiles, ¿sí? Y el insumo importado no puede ser más de 36 meses. Esto es importante, ¿sí? Esto es importante. ¿Sí? El insumo tiene más, es un rechazo no subsanable. También tenemos aquí, decíamos, ¿no es cierto?, que la solicitud del bien exportado no tiene que ser ingresado por ningún mecanismo aduanero suspensivo, o sea, ningún régimen de procedimiento, nada de admisión temporal para exportación del mismo estado, nada de admisión temporal para procedimiento activo, nada de franquicias arancelarias, ¿cierto? No, tampoco alguna que te hayas acogido a un TLC y por tanto te has exonerado o tengas una preferencia arancelaria. Nada, si el insumo tiene tasa arancelaria 0 como único insumo importado. Ojo aquí, tampoco se puede restituir, ¿no es cierto?, suscitar acogimiento a todo lo que tenga que ver con combustibles importados o cualquier fuente energética. ¿Sí? Si tú importas, por ejemplo, gasolina, no vas a querer que gasolina sea insumo importado, ¿no? O un catalizador. Ahora, tampoco ningún tipo de repuestos y útiles de recambio, ¿no? Me acuerdo que había una persona en Gamarra que importaba agujas para sus máquinas, ¿sí? Entonces, se quería coger el Dropbox con las agujas. Oye, pero las agujas son un repuesto de la máquina. ¿Cómo te vas a coger con...? Sí, que no se puede. No, pero yo fabrico camisas. Entonces, para cogerse al Dropbox, ¿qué tuvo que hacer? Le recomendamos que mejor esas, que en vez de usar o decir agujas en la creación, usar alfileres, ¿no? Las camisas cuando las doblan, no las ponen alfileres. Entonces, si ese alfiler es importado, se puede coger al Dropbox. Claro, porque la idea es que el insumo importado que tú traes se vaya con el producto que estás produciendo, valga la redundancia. Entonces, si yo importo alfileres, obvio, si a mí la aduana me dice, ¿dónde está el insumo importado? Los alfileres, ¿dónde están? Cuando te revisan en la exportación. Entonces, ahí está, se está yendo. Ya cumples el requisito. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos qué datos de exportación que estamos viendo. Decíamos que tiene que haber la producción, ¿cierto? Consiste en la creación del valor. Ahí les dejo los informes. No tiene que ser compra y venta. Tiene que ser una producción por encargo o producirlo tú mismo. Es un requisito importante. Entonces, este local de producción debe ser la misma que está consignado en la guía de remisión. Eso es importantísimo. Tienes que contar con un diagrama de flujos de tu orden de producción, porque te va a pedir cuando te fiscalice la SUNAT, un CARDEX, ¿sí?
un registro de inventario de permanente valorizado, ¿correcto? Hay que tener, ¿no?, toda esa situación porque luego el auditor pide. Vuelvo a repetir, el drawback está sujeto a fiscalización, ¿sí? Y es más, el drawback está sujeto a fiscalización y también está tipificado en la ley de delitos aduaneros, en la ley 28008, como una de las modalidades de defraudación de renta, ¿no? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. El encargo de la producción también puede ser cuando el exportador incorpore o consuma el insumo, ¿sí? Y la parte restante de la producción. Entonces hay varias formas de cargar la producción. Puede ser total o puede ser parcial. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Acá, por ejemplo, esta RTF antigua nos dice que de la revisión de los diagramas de flujo de producción, toda esa cuestión, ¿no? Los documentos, mírame lo que revisa, ¿no? De tiempo de proceso, CARDEX. ¿Por qué? Porque acá también dice acá que este informe que hay que tener toda esta documentación, no solamente la factura, si bien es el documento idóneo, ¿cierto? No es el único. Entonces, acá tenemos que ver también esto, lo que se ha modificado, ¿sí? Esta es la última modificación, por favor, hay que tenerlo clarito esto. Dice que se encarga que la factura o recibo por honorarios profesionales que acredite el servicio prestado, dice acá, tiene que tener, pues, las características o rasgos fundamentales del servicio brindado. No vaya a ser que te quiera decir por honorario sea un contador, por ejemplo, y que tenga que hacer, ¿cómo se llama? Producción de ¿cómo se llama? De camisas, ¿no? Tiene que ir, pues, de acuerdo al servicio brindado. Y esto debe ser emitidos, atención aquí, antes de la fecha del ingreso del bien. Y todo esto debe estar establecido en el relevante reglamento de comprobante de pago. Esto está tipificado, por favor, para que usted lo revise en el despacho PG07, lo que antes llamamos el INTA, versión 5. O sea, la que está vigente a partir del 24 de octubre del año pasado. ¿Estamos? Acá tenemos las modalidades que hemos dicho de la importación directa, ¿sí? O sea, empresa A, empresa X importa algodón, ¿cierto? Yo mismo fabrico los polos de algodón y yo exporto. Esa es la primera modalidad. No me complico. Yo pago el 100% de derechos arancelarios. Y drawback, happy. Segunda modalidad, compra local. Acá, yo soy la empresa X, pero a la empresa Y, ellos importan el algodón. A mí me venden el algodón acá con una factura, pero tengo que pagar previamente la extracción. Acá no, porque no es un servicio. La extracción solamente se paga por servicio. Acá tengo que usar la bancarización, o sea, pagarle con un medio de pago. Entonces, le compro a este señor, me da una declaración jurada, yo produzco los polos de algodón, ¿sí? Produzco los polos de algodón y luego lo exporto y solicito mi drawback, segunda modalidad. La tercera sería, por ejemplo, aquí, ¿no? La empresa Y importa un cartón corrugado, la empresa Y también produce la caja de cartón, pero con este cartón corrugado. O sea, una parte de este cajón es importado y una parte de este cajón es nacional. Luego me lo vende a mí, a la empresa X, la caja de cartón, y lo ingreso a mi proceso productivo, empaquetado, y a los polos de algodón, ¿cierto? Los embalo con mi caja de cartón y luego pido el drawback. Esa es la tercera modalidad, ¿sí? Que veíamos en el procedimiento. Luego, por último, vamos a ver rapidito cuáles son los documentos. Los requisitos, habíamos dicho, monto a restituir no mínimo de $500. El sistema mismo te lo dice. Si sale automáticamente que es menos de $500, como ustedes apreciaron, automáticamente el sistema te dice no supera los $500, por tal motivo no se restituye. Lo segundo, la voluntad de acogerse, ¿no? O sea, en la DAN de exportación se tiene que colocar el código 13. ¿Sí? La DAN de exportación, ¿sí?, debe ser numerada en un plazo máximo de 180 días hábiles, computado desde la fecha de embarque. O sea, yo numero los estudios de drawback, pero la DAN de exportación debe ser numerada 180 días hábiles después del término del embarque.
Esta DAN de importación del insumo importado, atención, tiene que estar máximo, hemos dicho, de 30 meses anteriores a la exportación. ¿Sí? Y el valor CIF, como lo decía el sistema, no debe superar el 50% del valor FOB. ¿Sí? En relación a los productos, de los insumos importados del producto exportado. Luego, no puede superar los 20 millones por subpartida y por beneficiarios no vinculados. Y no debe formar la lista negra, o sea, la subpartida nacional excluida, los productos de exportación. Habíamos dicho que los residuos, el café, muchos productos están en la lista negra que no se pueden acoger al drawback. Normalmente aquellos productos que no tienen valor agregado, porque no se producen, ¿no? Por ejemplo, un disco duro, una computadora, algo electrónico, no va a estar, pues, ¿cómo se llama? No se puede acoger al drawback, por decirlo. Acá estamos, por ejemplo, la digitalización de los documentos. Habíamos dicho que esto tiene que ser legible y los sellos tienen que ser de color negro y tinta recargada. El formato de archivo ya a partir de ahora puede ser en PDF. El tamaño máximo recomendado por folio, ¿sí? No más de 2 MB por folio, ojo. En tanto, ahora no, eso es lo que ha puesto la SUNAT, no simplemente el envío en PDF, se podrá usar lo mismo que usábamos, ¿no? ¿Sí? El TIFF. Claro, y el tamaño máximo recomendado por archivo de 60 a 100 KB por folio. Por eso que antes teníamos muchos problemas al escanear, ¿no? Pero ya desde el año pasado ha salido que se puede usar PDF o 2M. Este es un avance importante, ¿sí? Todavía sigue en el procedimiento esto para que van haciendo un esfuerzo de mejorar sus sistemas informáticos y así poder cumplir, ¿no es cierto?, con todas los usuarios que la verdad que se sentían o nos sentíamos al momento de adjuntar que el sistema no recibía los documentos porque pesaban mucho. Este es una factura electrónica, un ejemplo de cómo debe ser la factura electrónica en el tema de el cargo de producción, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, lo importante es que exijan ustedes a su proveedor, ¿sí?, que sea una factura electrónica, para no tener problemas. Estamos en la fiscalización. Ya no usen facturas manuales, les pido por favor. Muchos problemas. ¿Estamos? De ahí desaparece tu proveedor, no pagó sus impuestos y viene todo un problema. Este es un modelo de declaración jurada de proveedor local, como ustedes se podrán apreciar, ¿no es cierto? Acá se pone su sello y se escanea. Acá les he puesto de 2 empresas este modelo para que vean cómo se hace, pero el modelo oficial está en la página de la SUNAT, pero muchas empresas ponen su logo, ¿cierto?, a fin de, ¿cómo se llama?, de diferenciarse, ¿no? Y no, en ninguna parte de la norma prohíbe que no pongan su logo. Te da el modelo y te da los requisitos que debe tener, ¿no es cierto? Esto se parece más, el segundo ejemplo se parece más al modelo de SUNAT. Acá tenemos la factura de compra local del insumo. Vuelvo a sugerir, a recomendar que trate que sean facturas electrónicas, ¿sí?, cuando nos compran los locales del insumo en la modalidad 2 y en la modalidad 3. Importante, por favor, que tienes que ser productor, exportador y también el beneficio es el tope del 50% del costo de producción. Ahí tenemos los tipos de beneficiarios, exportadores y productores exportadores. Tenemos que tener la voluntad de acogerse en la DUA 40 y 41, en la casilla 7.28, aunque ya a la edad de exportación ya no existe la DUA 41, lo que hay ahora es solamente la regulación de la exportación. Esta es la forma de acogerse, ¿sí? Hay que poner el código 13 en la DAN de aduanas, ¿sí? Y acá ponemos también, se acoge a restitución de derechos arancelarios en la parte, ¿no?, de inscripción. El monto máximo exportable, hemos dicho no más de 20 millones, con esto terminamos. Acá están los plazos que tenemos que tener en cuenta, 30 meses el insumo. Acá tenemos que un ejemplo, ¿no es cierto? El insumo, por ejemplo, 3 de diciembre de 2017, 36 meses,
fecha del embarque y tenemos 180 días para pedir el dropback. Acá tenemos indicadores de riesgo, por favor, eso es muy importante. Acá lo que va a hacer es que si hay un indicador de riesgo, por ejemplo, que nunca has exportado en los últimos 12 meses o que tu capital social sea menos del 5% comparado a lo que tú estás exportando, o la SUNAT haya revisado y no haya presentado documentación, la SUNAT tiene 6 meses antes de abonarte para poder revisarte. ¿Sí? Son los indicadores de riesgo. Hay multas, el 50% del monto indebidamente restituido cuando te acoges mal al dropback, datos incorrectos, ¿sí? O el equivalente al doble del monto indebidamente restituido cuando se sobrevalore, ¿no? Haya simulación de hechos para gozar del dropback. Y es más, ¿no? Acá existe lo que es un delito, decimos, de defraudación de renta. Y 0.10 de UIT por cada dato incorrecto que te has equivocado en la solicitud. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, hay una RTF que te puedes acoger con la caja o con el papel importado si exportas langostinos congelados. Muy bien, acá tenemos, con esto terminamos. Este es el teléfono de nuestro asistente también para que pueda consultar cualquier consulta. Mi persona, ¿sí? Y mi teléfono, ¿sí? Los pueden ustedes consultar, ahí está el correo, a fin de que Vitianeria, y con eso terminamos a las preguntas. Muchas gracias. Listo, gracias, Perse. Definitivamente ese es un tema muy interesante, nos hemos extendido para que ustedes puedan entender de manera muy clara y dinámica, incluso presentando un caso práctico para que pueda ser muy dinámico para ustedes. Hay muchas preguntas, ya por la hora solo vamos a atender uno. De la misma manera, el correo del expositor está en la presentación, como lo pueden ver, para las consultas pertinentes, ¿sí? A ver, Percy, nos vamos solo con una pregunta por parte de Daniel. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio se demora para la revisión documentaria y la autorización del drawback? A ver, bueno, el reglamento dice 2 días, ¿sí? De revisión documentaria, eso es 2 días, pero la revisión documentaria hoy es mucho más rápida. Decíamos que esta revisión documentaria se presenta ya no de forma, una vez que te solicitan esta revisión documentaria, ya no tienes que ir hasta la aduana. Antes teníamos que ir, o sea, en la solicitud poníamos aduana aérea, por decir. Yo tenía que llevar, ¿no?, dentro de los días notificados la documentación. Entonces, aquí lo que sucede es que cuando ya hoy tienes que presentarlo no de manera presencial, sino lo vas a presentar a través de la mesa de partes virtual, ¿no? Desde el día siguiente de emitida, ¿no? Entonces, ahí ya no requieres presentar los documentos digitalizados ni transmitir la solicitud. Y después de eso, pues el especialista lo que va a hacer es ingresar la solicitud en el sistema y dice, ¿no?, dentro de los plazos, ¿no? El reglamento dice esto, ¿no? El funcionario aduanero va a verificar la documentación, la firma identificada, todo el sistema, ¿no es cierto? Y dentro del plazo de 2 días hábiles computados, ¿no es cierto?, cuando tú has presentado, ahí dice, pues, o es conforme, ¿no es cierto?, o es inconforme. Entonces, si es conforme o es inconforme, termina el procedimiento, ¿no? ¿Sí? Esa sería la respuesta. Claro, listo. Gracias, Percy, por la información que nos ha brindado del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes. En los próximos minutos nos estamos conectando a la siguiente sala, por favor, con el siguiente tema. Gracias, Percy. ¿Algunas últimas palabras? No, solo para decirle que acá tengo nuestro teléfono, nuestro correo y teléfono, y también el mío, para poder servirlos cualquier consulta adicional o la que ha quedado pendiente. Esperamos los correos
y muchísimo gusto responderemos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sala. Ok.